Ven Espíritu de los cuatro vientos, sopla en estos huesos para que vivan. Ven Espíritu de los cuatro vientos. Hola queridos amigos, reciban hoy y siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Soy el Padre Gustavo Jamut, fundador del seminario y de la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz, asesor regional de la Renovación Carismática en Buenos Aires, que quiere compartir con ustedes esta enseñanza sobre la efusión o el bautismo en el Espíritu Santo. Me acompañan aquí los seminaristas de la comunidad, quienes estarán intercediendo por todos ustedes, también por mí, y acompañándonos con la música. Después de una canción invocando al Espíritu de entrada, tendremos la enseñanza y al final haremos una oración de efusión al Espíritu Santo. Impondré las manos a los seminaristas que están aquí presentes, pero vos también recibirás espiritualmente de parte del Padre y de Jesús esa imposición de manos para que de manera espiritual, a la distancia y en el tiempo, también puedas recibir esa efusión que en realidad el Espíritu Santo ya se fue manifestando en tu vida a lo largo de todo el seminario de vida. Por eso comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye en esta enseñanza, fluye en cada uno de los hermanos que se unen a ti, Señor, a través de este video. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer. Ofrece tu corazón al Espíritu Santo. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Y a vos, Virgen María, esposa del Espíritu Santo, que estuviste acompañando a los discípulos, a las mujeres que seguían a Jesús, los acompañaste en el aposento alto, en el cenáculo, para que recibieran el bautismo en el Espíritu. Te pedimos que en este cenáculo extendido, con tantos hermanos y hermanas de la Renovación Carismática y de otros movimientos, que puedan recibir la efusión del Santo Espíritu. María, Madre de Pentecostés, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera comenzar compartiéndote una experiencia que tuve en el año 1999. Fue la primera vez que el Espíritu Santo me llevó para guiar una peregrinación a Tierra Santa. Hasta ese entonces yo no conocía los lugares donde Jesús había caminado. Y cada día visitábamos diversos santuarios, iglesias, donde Jesús había realizado milagros o donde había nacido, o el Santo Sepulcro, donde fue crucificado y luego también resucitó. Bueno, todos los peregrinos, cada uno en su momento iba recibiendo una gracia particular. Claro, yo lo vivía con fervor, pero no era que, wow, que sentía algo en particular. Pero cuando llegamos al cenáculo, primero me sorprendió que no es una iglesia, ya que pertenece al municipio judío. Es una sala muy grande donde van entrando grupos con diversos idiomas de diversos países. Pero sin habérmelo propuesto, comencé a experimentar muy cerca al Espíritu Santo, que me invitaba primero
a orar por la unidad en la Iglesia y especialmente la unidad entre todos los cristianos. No solo la unidad dentro de la Iglesia Católica, que también es un llamado que el Espíritu Santo nos hace a todos los renovados, a todos los católicos, sino también ahí habían ortodoxos, coptos, armenios, diversas clases de religiones cristianas y todos llamados a la unidad. Fue lo que sentí de parte del Espíritu. Y además de haber leído junto con los peregrinos el texto donde Jesús nos invitaba a lavarnos los pies los unos a los otros, le dije al guía que continuara con el grupo, que yo sentía que me pedía el Señor que me quedase allí un momento haciendo oración contemplativa. En medio de los diversos grupos que habían, italianos que cantaban, norteamericanos que leían los evangelios, yo me puse sobre una plataforma, sentado ahí como en una parte más elevada, en un rinconcito para que nadie me viera. Cerré mis ojos y me puse a imaginar cómo sería esa mesa baja, los almohadones donde Jesús y los discípulos se sentaban para tener la última cena. Lo que no había tenido en cuenta es que la sala de la última cena es también la sala de Pentecostés, que en ese lugar histórico no solo había estado Jesús, sino también la Virgen María con los apóstoles, y que se había dado ese gran derramamiento del Espíritu Santo que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y así fue como que en un momento Jesús se levantaba, veía en mi imaginación, en mi oración contemplativa, que daba la vuelta alrededor de esa mesa, que se ponía delante de mí y que con una sonrisa me decía: gracias por cada misa que has celebrado. A mí me asombró esas palabras de Jesús. Comprendí que en ese momento algo Él estaba haciendo en mí. Y yo le decía: pero Señor, a veces he celebrado la misa un tanto distraído. Y Él, que todo lo sabe, me decía: gracias por cada misa que has celebrado. Y sentía como que Él me iba dando una nueva paz, un nuevo fervor. Después me di cuenta que lo que había recibido había sido una efusión del Espíritu Santo en el cenáculo. O también, como se suele decir, el bautismo en el Espíritu Santo. En el cenáculo, el Señor reavivó mi amor por el sacerdocio, mi amor por la Eucaristía, mi amor por la evangelización, todas cosas que surgen de un nuevo Pentecostés, mi amor por la Iglesia de la cual vos, yo y cada bautizado formamos parte. Por lo tanto, hoy este lugar, tu casa, se transforma en el aposento alto. Y es hermoso ver que el mismo Papa Francisco nos habla del bautismo del Espíritu Santo y nos habla de estas características que fueron frutos que pude experimentar allí en el aposento alto de Jerusalén, cuando el 8 de junio del 2019 se reunió con los líderes de la renovación carismática en esta nueva expresión llamada Caris, y dice lo siguiente, entre varias cosas hermosas: el bautismo en el Espíritu Santo, la unidad del cuerpo de Cristo y el servicio a los pobres son el testimonio necesario para la evangelización del mundo, a la que todos estamos llamados por nuestro bautismo. Fíjate qué interesante. Comunión nos llama a la unidad. Dice: todos con un mismo corazón vuelto al Padre para dar testimonio de la unidad en la diversidad. Es el impulso que el Espíritu Santo quiere darle a todos los renovados para que así esta efusión sea cada vez más poderosa en nuestras vidas. Construir unidad, construir comunión. Ahora quisiera darte 2 puntos para disponerte a lo que va a ser al final, que es la oración de efusión del Espíritu Santo. Pero si va a ser al final, ¿por qué te lo digo al principio? Porque uno de los elementos es la disposición del corazón. Es esencial.
Y esto debemos hacerlo a lo largo de este ratito que tengamos para compartir esta enseñanza. Por eso, primero, es importante que des un sí personal al Espíritu Santo. Alguno va a pensar, oh, pero si yo ya estoy sirviendo a la iglesia, no, si yo soy coordinador de un grupo de oración, estoy a cargo de un ministerio. Hermano, hermana, la efusión del Espíritu Santo la necesitamos todos y debe renovarse cada mañana, cada día. No siempre lo vamos a hacer comunitariamente en un seminario de vida, pero sí personalmente, individualmente, cuando nos despertamos, decirle, vení Espíritu Santo, llename de tu fuego, de tu presencia, de tu vida, transformame. Y cuanto más dificultad te parece que va a haber en ese día, mayor necesidad de esa efusión del Espíritu Santo. Por lo tanto, abrir la tienda, abrir el corazón de par en par, con un sí personal como el de María, para que pueda ser colmado de esa presencia viva del Espíritu Santo. Segundo elemento importante, para cada vez, no solo hoy, sino que vos estés en un seminario, en un taller, y vayas a disponerte para una efusión, una oración, para recibir un nuevo baño, una nueva presencia del Espíritu Santo. No estar atados al sentimiento, al deseo. Muchas veces estamos como midiendo si la efusión tuvo mayor o menor fuerza en base a lo que hemos sentido. Y a veces, ¿sabes qué? El Espíritu Santo va a hacer que no sientas nada. Y va a obrar como esas aguas subterráneas. Hay ríos subterráneos que dan vida, pero uno no los ve, porque van a unos metros debajo de la tierra, por las napas profundas. Para calmar la sed vuelven a aparecer en algún oasis, pero va dando vida a palmeras y a diversas vegetaciones. Por lo tanto, no estés pendiente si sentís, si no sentís. Yo recuerdo en una oportunidad, un sacerdote de mi comunidad comentaba que había ido en Chile a un retiro espiritual que daba este sacerdote jesuita tan querido, el padre Carlos Aldunate, intercesor desde el cielo por toda la iglesia y especialmente por la renovación carismática. Y cuando llegó el momento en ese retiro de la efusión del Espíritu Santo, el padre Carlos Aldunate hizo la oración leída, con todas las luces prendidas, sin nada de música. Entonces, este sacerdote me compartía, y si yo pensé, pero este es el padre Carlos que ha escrito estos libros tan lindos, dice, él no sentía nada, pero cuando el sacerdote se fue a poner de pie, cayó en descanso en el Espíritu. Es decir, Dios fue sanando heridas a través de ese bautismo del Espíritu sin que emocionalmente sintiera nada. Estate atento porque muchas veces el estar prejuzgando desde la mente o tener ya estructuras de cómo debe ser tal o cual cosa impide al Espíritu Santo crear nuevas cosas en tu vida, llenarte de su divina presencia. Pero nosotros veamos un momento cómo en el Antiguo Testamento ya el Espíritu Santo viene derramándose abundantemente. Es decir, hay hermanos, personas, sacerdotes, obispos, laicos que dicen, esto es nuevo, es de los carismáticos. No, hermanos, esto es un tesoro de toda la iglesia y ya antes del pueblo elegido de Israel. De hecho, cuando nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con esta expresión Ruach, Espíritu de Dios, que tiene varios sentidos. Viento, por el que Dios hace conocer su presencia, su fuerza, soplo de vida, que inspira a los hombres y hasta a los animales, soplo creador, el viento de Dios que hace salir al mundo de la nada. Y este ruach en hebreo es el neuma en griego, que de ahí vienen algunos términos conocidos por nosotros, como por ejemplo neumático. Un automóvil, para poder circular sin inconvenientes, debe tener sus neumáticos, en Argentina normalmente decimos las gomas, calibradas, infladas, en el justo punto, y uno llega
a buen destino. ¿No será que muchas veces en nuestra vida cotidiana, en nuestro servicio, no tenemos el neuma, no tenemos el soplo, el aire del Espíritu Divino y nos conducimos con nuestra propia razón, con nuestras propias fuerzas y por eso terminamos agotados, discutimos en los grupos? Por lo tanto, es importante que cada persona individualmente, pero cada grupo también comunitariamente, pida frecuentemente esta efusión del Espíritu Santo, que es una gracia de Dios, pero que también debemos buscar, debemos anhelar y desear. Esto va produciendo en nuestra vida una transformación permanente. El padre Aldunate tenía un librito muy lindo llamado Transformación Espiritual y Psicológica. Y él decía que cuando recibimos la efusión, el bautismo del Espíritu Santo, somos transformados espiritualmente y eso influye en nuestra transformación psicológica, es decir, en los esquemas mentales que traemos desde nuestra familia o desde nuestras comunidades de base y que necesita un ayornamiento, un cambio, un nuevo impulso. La efusión del Espíritu Santo nos permite sacar las barreras que nos impiden recibir más del amor de Dios, para amarnos mejor a nosotros mismos y poder servir mejor en la familia, iglesia doméstica, en la iglesia como templo, como parroquia, el servicio en la sociedad. Por lo tanto, tener presente que el Espíritu Santo es aquel que te dice: yo soy el que te hace ser mientras estoy siendo en ti. Es decir, Él está viviendo en ti y es el que te hace hacer las cosas haciéndote a ti mismo. En relación a lo que son los fenómenos religiosos, vemos que el Espíritu Santo es fundamental. Por ejemplo, en el arte. Aquí a mi espalda, en lo que es la capilla de nuestro seminario, hay un árbol que lo ha hecho una joven de la comunidad, una servidora, guiada también por la presencia del Espíritu Santo. En Éxodo 35, 30 y siguiente se habla de los obreros que hacen el tabernáculo. Entonces Moisés dijo a los israelitas: el Señor ha designado y los ha llenado del Espíritu de Dios a fin de conferirle habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos, tanto para idear proyectos como para trabajar el oro, la plata y el bronce. Los músicos necesitan hacerlo no solo con su técnica, sino con la unción del Espíritu Santo. Los que hacen obras artísticas para Dios, para el culto religioso, pero incluso yo diría hasta lo cotidiano, preparar una comida. ¿Por qué no pedirle al Espíritu Santo que te acompañe? Si, como decía Santa Teresa de Ávila, Dios es el que está en medio de las ollas, de las cacerolas. Es decir, aún en las cosas sencillas, acostumbrarnos, habituarnos a sentir que tenemos un compañero inseparable. También la palabra de Dios, en Números 11, 24 y siguiente, nos habla que el Espíritu Santo da la capacidad para gobernar, para guiar. El Espíritu Santo que recibió Moisés y que transmite a los ancianos. Qué importante es pedir en línea de intercesión la efusión del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo para nuestros gobernantes, para aquellos que a lo mejor fueron bautizados cuando eran niños, pero que hoy están en contra de la vida, en lugar de la defensa de la vida desde el momento mismo de la concepción, o que tienen ideologías equivocadas del plan y de la antropología cristiana. Por lo tanto, necesitamos interceder para que el Espíritu Santo se derrame en todos los bautizados. Nunca criticar, pero sí clamar, interceder cuando vemos algo negativo. No criticar a los obispos, al Papa, a los hermanos, porque eso ya es maldición. Pero cuando empezamos a bendecir y a pedir la efusión del Espíritu Santo, Dios, antes de que el Espíritu Santo llegue a esas personas, pasa a través de nosotros. Fíjense que es interesante porque dice el libro de los Números, capítulo 11, que Moisés había elegido 72 ancianos.
¿no? Personas ya que tenían experiencia y que tomó algo de su espíritu Dios, y esto habla de cómo, en cierta forma, cuando nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo, pasa a través de nosotros y hasta compartimos los carismas que Dios nos ha concedido. Por eso es tan lindo cuando uno ora por otras personas. Yo recuerdo por un padre de la comunidad que en un momento el Espíritu Santo mostró que él tenía que empezar también a escribir, y se arrodilló, le impuse las manos y pedí que el Señor le transmitiera también ese carisma de la escritura, y así poco a poco empezó a recibir del Espíritu Santo también ese servicio de evangelizar a través de los libros católicos y renovados en el Espíritu, con el poder de los carismas. Sin embargo, estos 72 hombres, estos 70 hombres, estos 70 ancianos, tuvieron este espíritu, pero dice que profetizaron y luego se apagó esa profecía. Por eso lo que te decía anteriormente, que para que no se apague la profecía, para que no se apague la unción, los carismas que el Espíritu Santo nos da, tenemos que seguir trabajando en nosotros por la purificación permanente, por la conversión continua de nuestra vida, por el crecimiento y la madurez espiritual hasta el final. Y sobre todo, hermanos, liberarnos de los celos, las envidias, que muchas veces son producidas por complejos de inferioridad que los hemos recibido en la infancia, los mandamos al freezer del inconsciente de nuestra mente, nunca los trabajamos y siguen afectándonos de un modo u otro. Porque, ¿qué sucedió? Habían dos hombres, hasta nos da los nombres de ellos, Eldad y otro llamado Medad, y se habían quedado en el campamento, pero figuraban en la lista de los que iban a hacer el retiro. Es como que iban a hacer el retiro, pero no llegaron, perdieron el autobús. Sin embargo, el Espíritu se posó sobre ellos a pesar de que no habían ido a la carpa, a pesar de que no habían ido al retiro, a pesar de que no habían estado en el encuentro, que no habían hecho el taller. Es la libertad de Dios, es la libertad con la que se mueve el Espíritu Santo. Y también ellos, llenos del Espíritu Santo, empezaron a alabar a Dios, a hablar en éxtasis. Pero había un muchacho llamado Josué, lo conocemos porque luego será un poco quien suceda a Moisés en esta tarea de guiar al pueblo, era ayudante de la juventud, que le dice, movido por los celos, Moisés, no se lo permitas. ¿Y qué es lo que le responde este santo hombre, Moisés? ¿Acaso estás celoso? Fíjate, ¿acaso estás celoso? Es decir, no es algo nuevo esto de los celos, que habla más bien de la parte afectiva, de la envidia, que es más profunda todavía. Y dice Moisés, ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Ojalá todos tuvieran todos los carismas, todos los servicios. Y por eso el verdadero ungido del Señor, la verdadera servidora del Señor, no hace todas las cosas de la parroquia, del grupo, del ministerio, sino que promueve para que vuelvan a crecer otras personas, para que surjan nuevos carismas con ese poder del Espíritu Santo. En la fuerza guerrera necesitamos la unción. Claro, nosotros no somos un pueblo como el de Israel, que tenía que batallar con armas, con soldados, con caballos, pero sí tenemos una guerra espiritual. Y en Éxodo 17:11 vemos cómo Moisés tenía los brazos muy cansados y hace falta la comunidad que nos levante, como en esta guerra, en esta batalla que vemos que tenían contra el pueblo de Amalek. Y cada vez que clamaban al Espíritu Santo y Moisés levantaba los brazos, aunque ya cansados, habían hermanos que se lo sostenían, el ejército empezaba a tener victoria. Nosotros, hermanos, en este tiempo de epidemia que parece que se prolonga y nadie sabe cómo va a derivar la cosa, necesitamos comprender que estamos en medio de un combate espiritual. No es solo un combate contra una epidemia, es un combate espiritual. Y para esto necesitamos unirnos
cada uno desde su casa, desde su lugar, pero pidiendo fuertemente el Espíritu Santo para que haga retroceder el virus, para que ilumine a los científicos que están trabajando en las vacunas, para que ilumine a aquellos que tienen más, para colaborar con los que tienen menos, y aquellos que normalmente en situaciones normales no les gusta trabajar, les venga el Espíritu Santo y el deseo de ser creativos y constructores en nuestra sociedad. Por supuesto, si el Antiguo Testamento nos habla de la presencia y lo que produce el Espíritu Santo, ¿cuánto más el Nuevo Testamento? Y aquí, en el Nuevo Testamento, encontramos el Espíritu Santo que se revela como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, llena a Juan el Bautista antes de nacer. Yo suelo decir que un niño hace su primera comunión cuando está en el vientre de su madre, si su mamá es alguien que comulga. Y si la mamá ama al Espíritu Santo y está embarazada, ahí recibe la efusión el niño, el bautismo, en el vientre materno. Es lo que vivió Juan, y ya estaba anunciado por el arcángel Gabriel a Zacarías, Lucas 1:15, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Precederá al Señor, versículo 17, con el espíritu y el poder de Elías. Quizás cuando vos estuviste en el vientre materno, mamá no era practicante, no oraba o no conocía el Espíritu Santo. ¿Qué podés hacer entonces? Imaginarte a vos mismo en una oración contemplativa, como que entrás en el vientre de María o incluso de Isabel y recibís la efusión del Espíritu Santo. Hacernos como niños, nacer de nuevo, que es lo que Jesús le dice a Nicodemo. En Lucas 1:41, Isabel llena de alegría, porque el Espíritu Santo trae alegría. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Y dice, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto. Isabel ve lo que los otros no ven. Cuando vos recibís la efusión del Espíritu Santo, cuando te movés, pensás, hablás, actuás, o no lo haces, pero movido por el Espíritu Santo, ves cosas que otros no ven, percibís cosas a un nivel que no es superficial, epidérmico, sino en lo profundo del corazón humano. Y ahí vienen los diversos carismas que el Señor va dando y que nosotros cada martes con los seminaristas de la comunidad están dando en forma de taller de dones y de carismas. Recuerdo el caso de un matrimonio con 4 hijos y decía, tenemos a los 2 primeros que son pre-Espíritu Santo y los segundos, tercer y cuarto, que son post-Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este matrimonio había estado lejos del Señor hasta que llegó el tercer hijo y en ese tiempo tuvieron un seminario de vida. Y ahí comprendieron con mayor profundidad cómo el bebé absorbía en el vientre de la madre, también los diálogos que tenían entre ellos, las oraciones que ellos hacían. Y estos hijos que ya tenían el más pequeño 16 y la más grande 27, los 2 primeros no iban para nada a la iglesia, tenían un montón de problemas. En cambio, los 2 que habían estado en esta efusión del Espíritu Santo eran mucho más dóciles a Dios. Seguramente los 2 mayores también, con el tiempo, por el testimonio de sus padres, por la oración de sus hermanos, habrán alcanzado el cambio, la conversión. Pero qué importante que es esto como familia, pedir la efusión del Espíritu Santo también para los hijos, incluso desde el vientre materno. El Espíritu Santo cubre a la Virgen Santísima con el sí que ella da. En este momento, en un momento nada más, cuando vos des tu sí a Dios como lo dio María, en la efusión del Espíritu Santo, cuando estemos haciendo la oración, cuando impongan las manos a los seminaristas, pero imaginando que te las estoy imponiendo a vos y que ni siquiera soy yo, que es nuestro Señor a través del orden sagrado y a la distancia, porque así nos lo ha permitido el Señor
en este tiempo, entonces también sentí cómo la presencia del Señor viene a encarnarse en tu corazón y a dar nueva vida, a darte nueva fuerza, porque como dice el arcángel Gabriel, nada es imposible para Dios. En ese momento de la efusión del Espíritu Santo, repetilo interiormente, nada es imposible para Dios. Cree plenamente en el poder del Espíritu Santo. Es Jesús quien tiene sobre sí el Espíritu Santo, que es movido por el Espíritu Santo, ungido por su poder, y que comienza su ministerio lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Mateo 3:16? Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua, y en ese momento se abrieron los cielos, y vino el Espíritu de Dios, que descendió como una paloma. Qué hermoso que el mismo Papa Francisco utilice esta expresión, bautizados en el Espíritu Santo, para vivir la caridad, la comunión entre nosotros, para ayudar a los pobres, para anunciar el reino de Dios. Son 3 frutos que el Papa Francisco le dijo a Caris que debe surgir precisamente de un verdadero bautismo o efusión en el Espíritu Santo. Jesús mismo nos envía a anunciar, y miren cómo lo está haciendo con el poder del Espíritu a través de tantos laicos, sacerdotes, comunidades que evangelizan a través de las redes. Satanás quiso dejarnos encerrados en las parroquias, en las casas, en los seminarios, y el Espíritu Santo como viento es mucho más poderoso que ese virus que anda dando vuelta por ahí. Por eso debemos clamar al Espíritu Santo en este tiempo con mayor autoridad, con esa dignidad que como hijo, como hija de Dios, el Padre y Jesucristo han querido conferirte, para que el Espíritu Santo, a medida que vaya avanzando sobre la sociedad, haga que este virus comience a retroceder. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, dice nuestro Señor en Hechos 1:8. Descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en toda la tierra. Hermanos, los que están en grupos de oración, maravilloso, pero no se queden encerrados en los grupos de oración. Vayan de 2 en 2 a tocar timbres, a llamar a las puertas, a hablar de Jesús, a invitar a los grupos. Vayan a una zona comercial y hagan una misión comercial. Y ese grupo será bendecido por el Espíritu Santo. Se va a multiplicar mucho más. Y finalmente el texto clave para nosotros, Hechos 2, cuando nos muestra que en Pentecostés, en el aposento alto, una renovada fuerza que vino sobre esos hombres que eran temerosos, que estaban encerrados. Nuestro Señor nos da el Espíritu. Cuando las puertas están cerradas, como en el cenáculo, o cuando algo parece muerto, como Él en la cruz, que nos dice el evangelista que desde la cruz expiró, que significa dio su Espíritu. Es decir, tenemos muchas efusiones del Espíritu Santo. Tenemos varios Pentecostés. Y este es otro momento que el Señor nos permite compartir como familia. Por eso te invito a que allí donde estás, dejes cualquier otra cosa que estás haciendo. Si estás con el té, con el café, con el mate, si estás con algún conocido, dejen de conversar. Cierra tus ojos e imagina que estás en el aposento alto. Yo voy a guiar esta oración y vos en tu corazón anda pidiéndole al Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi vida. Espíritu Santo de Dios, que descendiste sobre María y sobre los apóstoles el día de Pentecostés, hoy también nosotros necesitamos que vengas a renovar, a fortalecer nuestras vidas. Muchas veces percibimos signos de cansancio y de desaliento, especialmente en este tiempo de aislamiento que queremos transformarlo para ti, para nosotros, para el mundo, en un tiempo de retiro espiritual. Como aquellos primeros cristianos, muchos de nosotros también sienten miedo, angustia, soledad. Las heridas del pecado han ido quedando depositadas en nuestro corazón. Nos han dividido como sociedad, como individuos, como comunidad, como iglesia.
Necesitamos de ti, Espíritu Santo de Dios. El camino ha sido largo y la lucha muy ardua. Sin ti nada podemos hacer. Por eso te decimos, ven Espíritu Santo, danos nueva vida. Anímanos, resucítanos Espíritu Santo, como hijos del Padre, como familia, como comunidad renovada en el Espíritu, como pueblo de Dios. Ven Espíritu Santo, derrámate en nosotros, y al venir a cada uno de estos hermanos, llévale tus dones, tus carismas, lo que está necesitando, la sanación que procede de ti, Espíritu Santo, para que puedan dar testimonio de Cristo viviente en todo momento y en todo lugar. Espíritu Santo de Dios, derrama sobre tu pueblo el don de la sabiduría, para que nos asiste y nos afiance en el camino de la vida. Ven Espíritu Santo, Maestro interior, a enseñarnos cómo vivir, a enseñarnos de las cosas sencillas y cotidianas. Ven a darnos esa sabiduría del Padre. Ven Espíritu Santo, ven a darnos el entendimiento que revela en nuestras mentes lo que Dios quiere para nuestra vida, para que no andemos tropezando siempre. Danos entendimiento, danos comprensión más profunda para ver tu presencia en este tiempo de tormenta. Como nos decía el Papa Francisco, toma Espíritu Santo el timón de la barca, que a veces parece que se hunde, pero que va a salir con mayor fuerza de esta tormenta. Ven Espíritu Santo con el don de consejo, para que con tu luz y guía espiritual podamos escoger siempre lo que más conviene a nuestro bien, y aquellas soluciones que van de acuerdo con la voluntad del Padre, con la mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que seas vos, Espíritu Santo, el que nos inspire, que nos muestre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. Espíritu Santo de Dios, somos tan débiles. A veces hemos querido hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Perdónanos por la soberbia y danos la humildad y la fortaleza para ser firmes en la fe, para poder apoyar a los más frágiles, a los demás, a los que nos necesitan. Jesús resucitado, envíanos tu Espíritu, entra a nuestros cenáculos y dinos paz a ustedes, y danos tu Espíritu, amado Jesús. Espíritu Santo, también tenemos necesidad del don de la ciencia, para conocer cada vez con mayor gozo y profundidad los misterios del reino de Dios. Ven Espíritu de ciencia, para ver las cosas con objetividad, con verdad, con realismo, para no mentirnos a nosotros mismos. Ven Espíritu Santo, ven con el don de piedad, para que nuestra oración sea poderosa, se eleve a los cielos y desciendan las bendiciones que vienen de lo alto, como una lluvia torrencial, una lluvia de ti, Espíritu Santo, una lluvia de tu bendición. Ven Espíritu Santo, y derrámate con ese don del asombro, del temor a Dios, que nos ayuda a alabar, a asombrarnos permanentemente por todo lo que tú creas, por nuestra vida, por nuestro corazón que está latiendo, por la sangre que continuamente se mueve por nuestras venas. Ven Espíritu Santo, necesitamos de ti, toda la iglesia necesita de ti, todos los movimientos de la iglesia, Cari necesita de ti, la renovación, las comunidades renovadas necesitamos de ti. Ven Espíritu Santo, los gobernantes te necesitan. Ven Espíritu Santo sobre la sociedad. Hoy proclamamos tu fuerza, Espíritu Santo, como una ráfaga de viento que echa las nubes de tormenta, como un fuego ardiente que purifica. Ven Espíritu Santo, sin ti nada podemos. Hoy nos sumergimos en el río de tu Espíritu. Sigue orando, Espíritu Santo.
a los seminaristas también le estoy pidiendo al Espíritu que se derrame en ti, que sea el Padre y Jesús, que llegue hasta donde tú te encuentras. Muchos de ustedes sentirán una caricia en la frente, en la cabeza, y es la presencia del Espíritu Santo. Otros no sentirán nada, pero sí, durante la noche o en el día siguiente, van a sentir una gran paz en el corazón. O otros van a sentir liberación interior y muchos otros frutos que vos, Espíritu Santo, querés derramar en estos hermanos. Espíritu Santo, sigue moviéndote en este lugar, sigue moviéndote en cada corazón, en cada hermano, hermana que estará mirando esta transmisión. Ven, Espíritu Santo de Dios, sigue transformando, sigue llenando nuestras vidas de tus dones, de tus gracias, de tus carismas. Ven como en Pentecostés, Espíritu Santo, queremos sentir esa fuerte ráfaga de viento para que podamos salir del aislamiento, para que podamos salir de todo temor, de toda timidez. Ven, Espíritu Santo de Dios, bautízame de nuevo y lléname con tu fuego, Espíritu Santo. Ven, ven, Rúa divina. Así que ahora para dejarte obrar
por esta divina presencia tuya que se ha derramado en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por estar imponiendo las manos de Jesús, las manos del Padre, y recibiendo tu unción en este momento en nuestros hogares. Gracias, Espíritu Santo, por esa tu divina presencia que ha puesto deseo de orar con mayor frecuencia, orar con el corazón, con intensidad. Gracias, Espíritu Santo, por lo que, terminado este momento, seguirás haciendo en nosotros a lo largo de la noche, del día, de las siguientes semanas. Y sellemos en este momento, queridos hermanos, con la bendición. El Señor está contigo. Y con tu espíritu. Que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y terminemos alabando a Dios, dándole gracias al Espíritu Santo, cantándole una alabanza con gozo y alegría. Y esta noche también sentía que bajaba el Espíritu Santo, sentía que bajaba el Espíritu Santo, pero me está quemando, pero me está quemando, pero me está quemando, pero me está quemando. Canta y baila, goza de la promesa, canta y baila, goza de la promesa. Él lo profetizó y Cristo lo confirmó. Él lo profetizó y Cristo lo confirmó. Y ese poder se derramará, se derramará, se derramará. Y ese poder se derramará, se derramará, se derramará. Ese poder se derramará, se derramará, se derramará. Ese poder se derramará, se derramará, se derramará. Anoche también, anoche estuvimos de fiesta y esta noche también sentía que bajaba el Espíritu Santo, sentía que bajaba el Espíritu Santo, pero me está quemando, pero me está quemando, pero me está quemando, pero me está quemando. Canta y baila, goza de la promesa. De la promesa, hoy lo profetizó y Cristo lo confirmó, hoy lo profetizó